Listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver, ya vimos que el engaño, la semana pasada vimos que el engaño nos lleva a la esclavitud, ¿verdad? Pero lo importante pues no va a ser quedarnos ahí, sino ir de la esclavitud a la libertad. Y eso lo estamos viendo hoy en la semana 5, ¿verdad? Y en muchas áreas de nuestra vida, dice aquí, podemos experimentar esclavitud espiritual o emocional porque hemos escuchado, creído y actuado conforme a mentiras, ¿verdad? Estas mentiras influyen en nuestras decisiones, pensamientos y conductas, lo hemos venido viendo, ¿verdad? Como lo que creemos dicta cómo actuamos. Y la pregunta clave aquí, pues va a ser el día de hoy, ¿cómo podemos pasar de esa esclavitud a una libertad completa? Y la Biblia nos enseña que la verdad tiene el poder de hacernos libres. ¿Y quién es la verdad? Pues la verdad es Jesucristo, ¿verdad? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nos vamos aquí a ver como un proceso que son 3 pasos hacia la libertad. Antes de identificar las mentiras específicas que producen esclavitud, debemos considerar 3 pasos fundamentales. El primero es identificar las áreas de esclavitud en nuestra vida, que como les decía, va a haber unas que son muy obvias porque son pecados, que yo creo que las que estamos aquí amamos a Jesús y no vivimos una vida de pecado, lo que no significa que no pequemos, ¿sí? Pero no vivimos esa vida. Sin embargo, va a haber esclavitudes a lo mejor un poco más sutiles, que como tal la Biblia no las establece como pecados, pero que sí siguen siendo actitudes o formas de vida que no agradan a Dios y que no nos hacen sentir bien. La segunda, pues, es descubrir las mentiras que están en la raíz de esa esclavitud. Y es que vamos a ver que la esclavitud espiritual es como un árbol. Porque cuando tú plantas una semilla, imaginemos que esa semilla se planta en nuestro corazón, entonces esa semilla sabemos que muere y se rompe y de ahí surgen las raíces, ¿verdad? Y estas raíces crecen, sale una planta, un árbol y después da un fruto. ¿Qué es el fruto en nuestra vida? Pues aquello que hacemos o las actitudes que tenemos. Ese es el fruto, lo que vemos en nosotros, pero viene de algo más profundo. Es como decir, ay, pues es que a veces yo me enojo, ya no me voy a enojar. Pues realmente nadie nos enoja, ¿verdad? Y a lo mejor puedes decir, ya no me voy a enojar, pero mañana ya te enojaste. ¿Por qué? Porque no has identificado y descubierto las verdaderas raíces de ese enojo. El tercer paso es sustituir esas mentiras por la verdad de Dios. O sea, ya que sé cuál es la mentira que me está llevando a obrar de cierta manera en mi vida, pues ahora hay que cambiar esa mentira que yo tengo en mi mente por la verdad de Dios. Y este proceso pues va a romper las cadenas del engaño y nos va a llevar a la libertad. El paso 1, entonces dijimos que era identificar áreas de esclavitud. Y dice que aquí que las escrituras dicen, ¿verdad? En segunda de Pedro 2:19, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció, o del que lo venció. Entonces, si nosotros constantemente estamos fallándole a Dios, eso se vuelve una manera de vivir. Y entonces ya es algo cotidiano, ¿verdad? Lo veíamos la semana pasada. Cuando lo hacemos por primera vez, tal vez resulte difícil porque sabemos que está mal. Pero si ya lo hicimos una vez, una segunda vez, una tercera vez, se nos va como olvidando que eso está mal y entonces lo seguimos haciendo y ya es una forma de vida. Por esto debemos preguntarnos, ¿en qué áreas de mi vida estoy siendo dominado o vencido? O sea, tenemos que identificar qué cosas en mi vida me dominan. Obviamente estamos hablando de cosas que no agraden a Dios, ¿verdad? O me siento vencida en esta área de mi vida. A lo mejor en la relación con mis padres, en la relación con un hermano, a lo mejor es en un vicio, y no necesariamente hablamos del alcohol o las drogas, sino cualquier otro vicio, ¿verdad? Algo que no podemos estar o vivir sin hacer. Dios puede revelar áreas que quizás no habíamos reconocido. O sea, a lo mejor yo puedo decir, pues es que yo no tengo problemas con sustancias o yo no tengo problemas con pornografía,
Pues no, pero a lo mejor sí tengo problemas con que todas las tardes no puedo estar sin comerme unas galletas. Y eso puede ser un problema porque también hay una adicción al azúcar, ¿no? O yo no puedo empezar mi día sin estar molesta, sin antes no tomarme un café. Pues es que entonces a lo mejor el café está dominando tu día porque dependes de una bebida para estar de buenas, ¿no? Para tener energía. Entonces está siendo dominado por algo y a lo mejor no lo reconocemos y ni siquiera pensamos que eso está mal, porque ¿qué tiene de malo tomarse un café? No tiene nada de malo, pero cuando eso domina o marca la pauta para cómo somos durante el día, pues entonces ahí sí ya hay un problema, ¿verdad? Posibles áreas de esclavitud, y aquí vienen unos ejemplos y son cuatro como rubros generales, que yo creo que sí corresponden a casi todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, dice, algunas áreas donde puede existir esclavitud incluyen, uno, la esclavitud física, la glotonería, los desórdenes alimenticios o el abuso de sustancias. ¿Qué otra cosa podríamos añadir aquí a la esclavitud física? Pues a lo mejor ay, se me acaba de ir la palabra que iba a decir, la vanidad. A lo mejor es la vanidad. Yo dependo de mi apariencia para sentirme bien conmigo misma y frente a los demás, de verme bonita, de verme a lo mejor delgada o del ejercicio, todo aquello que tiene que ver con nuestro cuerpo, ¿sí? Hice mi cuerpo, de mi cuerpo hice mi Dios, ¿no? Yo vivo para satisfacer mi cuerpo y no necesariamente de una manera mala, como sería aquí la glotonería, sino tal vez en la ropa, es que ya a mí me gusta vestirme de esta manera y si no, pues ya me siento fatal porque no compré estos tenis de esta marca, etcétera, ¿verdad? En la esclavitud emocional, la ansiedad, el miedo, la depresión, podríamos agregar la dependencia a las relaciones. Es que yo dependo de esta amistad, yo dependo de un novio, yo dependo de tener un hombre a mi lado, yo dependo de mi esposo, esclavitud emocional. ¿De qué dependen nuestras emociones? ¿O a qué están unidas nuestras emociones todo el tiempo, todos los días, verdad? La ansiedad, el miedo, la depresión, el enojo, la furia. La siguiente, pues, es la esclavitud sexual, que viene aquí la pornografía, la lujuria, la inmoralidad, el estar observando a otros hombres o a otras mujeres, en el caso de los hombres, ¿verdad? Puede haber ahí una esclavitud sexual. La esclavitud financiera, la avaricia, el derroche, el materialismo, la falta de empatía, a lo mejor yo no sé compartir, soy mezquina, ¿sí? Puede haber diferentes esclavitudes y como les digo, no necesariamente es algo eh, muy grande, ¿no? O muy, no sé, que llame mucho la atención, ¿no? A lo mejor yo puedo decir, no, pues es que yo no soy avaro porque no tengo mi casa llena de oro, ¿no? Como Donald McPato, ¿no? En la película donde tiene ahí sus montones de monedas de oro y se avientan a dar en ellas. Pues a lo mejor no, y digo, no, pues es que yo no soy avara, pero sí derrocho, gasto lo que no tengo, así sea poquito, ¿no? Entonces, o soy muy materialista, como les digo, depende mi emoción o mi el estar bien, depende de lo que tengo. Otras formas de esclavitud. También pueden existir otras formas más sutiles, ¿ok? Como son los hábitos pecaminosos que dominan la vida, como la ira o la mentira. A lo mejor para mí es muy fácil decir mentiras y no necesariamente miento sobre quién soy o miento sobre inventarme algo de otra persona, pero sí miento diciendo no estoy, diciéndole a mi hija, diles que no estoy y ya es una mentira, ¿verdad? Y constantemente vivo en mentiras. La necesidad constante de aprobación. Esta es interesante porque yo creo que las mujeres batallamos mucho con esto, con esa necesidad constante de sentirnos valoradas, apreciadas, aprobadas por los demás. Las adicciones a entretenimiento o distracciones.
Adicción a las redes sociales, a los videojuegos, a las series, a la televisión. Es que yo no puedo estar en paz, no me puedo dormir si no pongo la tele, ¿no? Hay personas así. Estas conductas muchas veces son solo el fruto visible de un problema más profundo. Y como les digo, a veces van a ser así, muy sutiles, no necesariamente es un pecado. Sí, no vivo en el adulterio, no vivo en la homosexualidad, no robo bancos. No, a lo mejor no, pero sí tengo ira, o sí digo mentiras, o sí no puedo estar si no veo mis series, ¿verdad? Entonces, todos podemos estar esclavos de algo. Dice aquí, no basta con cambiar el comportamiento. Muchas personas intentan controlar sus conductas, pero fracasan repetidamente. Esto ocurre porque están tratando el fruto y no la raíz. Y aquí viene un ejemplo. Si un árbol produce un fruto venenoso, pues no basta con quitar los frutos, ¿verdad? O sea, no importa que yo quite el fruto, mañana va a haber más o en una semana va a estar lleno otra vez de fruta venenosa. Entonces, en el mundo, por ejemplo, se me ocurre el de los alcohólicos, los grupos de alcohólicos anónimos. Les enseñan a que ellos pueden dominar su adicción, ¿verdad? Y que ellos pueden dominar o cambiar ese comportamiento. ¿Qué pasa? Que fracasan muchas veces. Yo creo que si nosotros vamos a un lugar de alcohólicos anónimos, la mayoría no es la primera vez que se une al programa. Se unen al programa, lo dejan un ratito y vuelven, ¿verdad? Y vuelven a hacerlo, vuelven a alcoholizarse. Después vuelven a ir otra vez al programa y vuelven a caer. Y después vuelven a ir al programa y ahora ya no solo es el alcohol, ya empezaron también con las drogas. Entonces, eh, cambiar nuestro comportamiento no funciona porque depende de nosotros y nosotros fuimos los que caímos en ese comportamiento. Entonces, nosotros no tenemos la fuerza para salir de ahí, ¿ok? El paso 2 es identificar las mentiras, ¿ok? Detrás de cada área de esclavitud hay una mentira que hemos creído. Estas mentiras pueden estar ocultas profundamente en nuestro corazón. Entonces, es importante identificar esta mentira, ¿ok? Porque como les decía en el ejemplo del árbol venenoso, o sea, puedo quitar el fruto, pero si no quito el árbol, pues ahí sigue habiendo veneno, ¿no? Entonces, hay que identificar realmente cuál es la mentira que nos está llevando a estos comportamientos. Y para esto, pues necesitamos la ayuda de Dios, que Dios nos revele. ¿Cómo? Pues mediante la oración, mediante la lectura de la palabra de Dios. Si nosotros no leemos la Biblia, entonces no vamos a conocer la verdad. Y si no conocemos la verdad, pues entonces todo es verdad, nada es mentira. ¿Me explico? Entonces, lo primero es que tenemos que leer la Biblia. Y lo segundo es que tenemos también que orar, ¿no? Tenemos que pedirle siempre a Dios que cuando leemos nuestra Biblia, pues que Él nos la revele y que Él nos haga sentir lo que está mal. Pero también creo que cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo también nos puede revelar y nos puede hacer sentir aquellas cosas que están mal en nuestro corazón, porque dice aquí, dice la Biblia que la palabra es como un espejo en el cual nos vemos cómo somos realmente. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos revele esas falsas creencias, esos engaños del enemigo y esas ideas equivocadas que tenemos en nuestra mente y que son las que nos llevan a actuar de maneras incorrectas. Y aquí es muy importante el arrepentimiento. O sea, después de que identificamos esas mentiras, tenemos que arrepentirnos de haber creído eso. Y el arrepentimiento implica reconocer que fuimos engañadas, rechazar esas mentiras y volvernos a la verdad de Dios. Y recordemos que el arrepentimiento no es igual a la culpa, porque la culpa pues, nos hace sentir mal y decimos, ay, sí, pobrecitos de nosotros, y ya, o sea, no pasa nada, no voy a cambiar nada porque pues solo me sentí culpable y a lo mejor esa culpa me va a atormentar mucho tiempo, pero no voy a reconocer el engaño, no voy a rechazar la mentira y no voy a volver a la verdad. Simplemente me voy a sentir mal. Entonces, lo que Dios quiere es un verdadero arrepentimiento. Y este arrepentimiento sí nos va a llevar a un cambio, que es el paso 3.
sustituir la mentira por la verdad. Vimos que Satanás, y lo hemos estado hablando, usa la estrategia principal que es el engaño. Pero existe algo más poderoso que las mentiras del enemigo y es la verdad de Dios. La libertad llega cuando reemplazamos las mentiras por la verdad. Ahí es cuando de verdad va a haber un cambio en nosotros. El proceso de libertad. Si antes nosotros escuchamos una mentira, meditamos en ella, la creímos y actuamos conforme, ahora tenemos que escuchar la verdad, meditar en la verdad, creer la verdad y vivir conforme a ella. Y es a lo que nos invita la Biblia, ¿verdad? Cuando dice, medita de día y de noche en la palabra, en la ley, y platícasela a tus hijos en el camino, donde sea que estés, en la actividad que sea que estés y vivamos conforme a ella. Entonces, la palabra de Dios no solo nos invita a hacerlo nosotros, sino nosotras como mujeres, como madres, como abuelas, como tías, como personas que vivimos en este mundo, como creyentes, tenemos que proclamar esa verdad y compartirla con los demás. Y la primera forma de compartirla es vivirla, es que tengamos una vida conforme a la verdad de Dios. Y así es como vamos a pasar de la esclavitud a la libertad. Ahora es este mismo proceso que lleva a la mentira, pero ahora con la verdad. Y cuando la verdad de Dios ilumina nuestras vidas, entonces las mentiras van a quedar expuestas. Como les digo, si nosotros no sabemos la Biblia, no conocemos la verdad, todo es verdad. Pero cuando empezamos a leer lo que realmente Dios piensa de nosotros, lo que quiere de nosotros, las promesas que tiene para nosotros, entonces empiezan a saltar las mentiras. Ay, es que yo creía, no, yo creía otra cosa, que no es esto que dice la Biblia. Entonces las cadenas se rompen. Yo ya no soy esclava de esas mentiras y puedo comenzar a cambiar mi comportamiento, a cambiar mi vida y caminar en la libertad que Dios me ofrece. Si se acuerdan, creo que fue la semana pasada, a ver, déjenme ver. Sí, fue la semana pasada. Vimos un ejemplo que les voy a recordar. Vimos un ejemplo de una mujer con 7 hijos que sostenía una relación ilícita con un hombre que había conocido en internet, dice aquí. Pensaba seriamente abandonar a su esposo para irse con aquel hombre. Después de reunirnos una noche en un centro comercial, ella reconoció que sus acciones eran incorrectas y a pesar de eso comentó, es que él es muy bueno conmigo y con mis hijos, ¿ok? Y vimos que ella planeaba dejar a su esposo por este hombre, ¿verdad? Vimos que ella tenía problemas en su matrimonio que la habían dejado triste, sedienta de afecto y susceptible a las atenciones de otro hombre. Ella sentía que era su oportunidad de cambiar su tristeza por felicidad y que quizás ella iba a encontrar un atajo para solucionar las presiones y los desafíos que vivía en el hogar. No obstante, al escucharla me di cuenta de que abandonar su matrimonio solo abriría el camino para nuevos y mayores problemas. Y dice aquí que pues sí, esta mujer le dijo, ¿verdad? A la señora que estaba engañando a su esposo, pues que en realidad ese hombre no estaba interesado en ella, porque si fuera así, pues no estaría tratando de dañar su matrimonio, ¿verdad? Y que si la amara realmente, pues no la impulsaría a quebrantar la ley de Dios o a estar mal con Dios, ¿verdad? Y ese ejemplo lo vimos la semana pasada. Y te quiero leer que aquí la autora cuenta que años después de esta situación, esta mujer le escribió una carta para contarle lo que había pasado después de que hablaron, ¿verdad? Y esto es años después. Y lo voy a leer a continuación. Dice, destrozada, sintiéndome totalmente despreciable y sola, al fin empecé a buscar de nuevo a Dios. Empecé a leer mi Biblia, a asistir a la iglesia y a orar. El cambio en mi corazón fue casi inmediato. Seguí adelante, impulsada por las semillas de verdad que habían sido sembradas en mi alma. Y aquí quiero detenerme. Esta mujer no era nueva en el Evangelio. Aquí en el libro nos cuenta que esta mujer conocía a Dios desde niña. Ella había crecido en un hogar cristiano, pero había creído mentiras. Y por eso es que había llegado a esta situación de pecado en su vida, ¿verdad? Y empieza aquí diciendo que se sentía destrozada, que se sentía totalmente despreciable y sola.
Y es que así nos va a hacer sentir el pecado. El pecado en el momento tal vez nos haga sentir bien, pero a la larga no es así. Continúo leyendo. Dice, el Señor de manera asombrosa y milagrosa empezó a quitarme las escamas de mis ojos. El Dios al que pensé que conocía, de repente se reveló como alguien muchísimo más poderoso y misterioso que nunca antes. Al mismo tiempo, Él me mostró la gran profundidad de su amor, compasión y misericordia. Él no solo fue lo que mi alma cansada y agobiada había estado anhelando, sino mucho más. Hoy el Señor me da la seguridad de que Él me ve santa, perfecta y sin mancha por medio de la sangre de Jesucristo. Después de casi 36 años de huir, entendí que todo el tiempo Dios había querido que yo encontrara mi consuelo en Él. De manera asombrosa, Él ha reconstruido lo que yo intenté destruir en mi rebeldía. Ahora sé que el amor de Dios es irresistible, irresistible. Dice aquí que Dios la persiguió, ¿verdad? Durante 36 años y que ella huía de la verdad de Dios, de vivir en la verdad. Pero, y esto es muy importante, ella tiene ahora la seguridad de que Dios la ve santa, perfecta y sin mancha por medio de la sangre de Jesucristo. Y es que esto es algo importante. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos perdón, una mentira que yo creo que sí tenemos, o al menos yo sí he tenido en mi vida, es que yo creo que Dios me perdona. Y yo digo, no, pues sí, o sea, yo puedo declarar, Dios ya me perdonó, pero a veces seguimos viviendo con culpa y seguimos atadas a ese recuerdo de ese pecado. Y eso es incorrecto. Aquí Dios, aquí ella está diciendo, o sea, yo tengo esa seguridad y créeme, a mí y a ti también, Dios nos ve santas, perfectas y sin mancha por medio de la sangre de Jesucristo. Perdón. Porque imagínense el engaño en el que estaríamos cayendo de creernos tan importantes como para que yo sea más que la sangre de Jesús. Imagínense ese nivel de engaño. ¿Por qué? Porque si yo digo que Dios no me ve santa y yo sigo viviendo en la culpa, entonces la mentira de raíz ahí es que yo valgo más que la sangre de Jesucristo. Y yo creo que nadie lo diría, pero sí podemos ver que aquí está pasándole, o sea, podría pasarnos el creer que mi pecado es superior, mi culpa, mi, mi, mi suciedad es superior, es mayor que la sangre de Cristo que ya me lavó, que ya me limpió y que ya me hace estar santa y perfecta delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo podemos vivir en esa esclavitud de culpa? Y es así tan sutil, tan fácil caer en esto. Un Dios que restaura. Esta mujer en este testimonio tuvo esa experiencia, un Dios que la restauró. Dice que Él ha reconstruido lo que yo intenté destruir en mi rebeldía. O sea, por ella ser rebelde, ella destruía su casa, ¿verdad? La mujer necia, la mujer necia. Dice, Dios es un Dios redentor. Él puede restaurar lo que fue dañado, renovar lo que parecía perdido, transformar cualquier historia. No importa qué mentiras hayamos creído o qué consecuencias hayamos vivido o estemos viviendo. Entonces Dios no solo nos perdona, sino que además quiere restaurarnos, quiere renovarnos, quiere transformar aquello que incluso ya vivimos a causa de nuestra desobediencia. La gracia de Dios puede hacernos verdaderamente libres. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Hacernos verdaderamente libres. Aquí justamente aquí en esta lámina termina la presentación.